Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Haciendo Historia. Yo soy Ana Álvarez y junto con Noemí Juárez vamos a estar platicando de historias individuales y colectivas de mujeres que han transformado la historia del país. Bienvenida, Noemí, qué gusto. Gracias, Ana. También me da mucho gusto conversar contigo en esta ocasión. Un saludo a ti y a toda nuestra audiencia. El día de hoy vamos a platicar de algo que está en el imaginario colectivo, que tiene que ver con las mujeres en la Revolución Mexicana, pero que está de una manera muy acotada, ¿no? Que es esta imagen de las Adelitas, pero que en realidad las mujeres cumplieron muchas funciones. ¿Qué pasa con eso? Así es, yo creo que si buscamos nuestras representaciones sobre las mujeres en el proceso revolucionario, inmediatamente nos podemos remitir, por ejemplo, a los corridos, ¿no? Las Adelitas, esta imagen de las mujeres con sus cananas, las enaguas, con los niños en el rebozo, cargando los enseres domésticos, siguiendo a las tropas. Entonces, muchas veces este imaginario tenemos, dependiendo la zona del país, a las Marías, a las Juanas, o mejor conocidas como las Adelitas, que bien formaron parte de las tropas, efectivamente estaban dentro de los campamentos revolucionarios, pero muchas veces esa es la imagen que tenemos de las mujeres, ¿no? Siguiendo a su Juan, como se comentaba en los corridos. Pero bueno, es importante que destaquemos pues, los distintos roles que desempeñaron las mujeres en este proceso revolucionario, que sin duda el que estuvieran en los campamentos, el que estuvieran haciendo los cuidados de la familia, pero sobre todo el de la alimentación de las tropas va a ser fundamental, la atención, los cuidados, pero bueno, vamos a poder encontrar también en toda esta gran masa de mujeres que tuvieron que movilizar su vida cotidiana, pues distintas historias y muchos roles. Claro, y también vamos a conocer no solo estos distintos roles, sino nos vamos a meter de lleno a una de las historias quizás más apasionantes del inicio de la Revolución Mexicana, que es la historia de las hermanas Cerdán, también muchas veces catalogadas como hermanas ¿no? De los hermanos Cerdán, y sin tener, digamos, como su figura propia, tanto Carmen como Natalia, en esta historia tan importante. Pero regresemos a esto de los distintos roles, porque justo en este trabajo que hemos hecho de manera conjunta contigo y con todo el equipo del INERM y de la SEP, pues nos dimos cuenta de que la lotería, de alguna manera, es una manera que tenemos de tener imágenes icónicas, ¿no? El valiente, la muerte, todas estas figuras que se nos quedan grabadas desde la infancia. Sí, sí. Pues surgió la idea de decir, ¿por qué no hacemos una lotería de los roles de las mujeres en la Revolución Mexicana? ¿Te parece si vamos a ver cuál es la lotería de las mujeres mexicanas? Adelante, vamos a verlo. Propagandistas, ideólogas, periodistas, adelitas, soldaderas, combatientes, enfermeras y feministas, todas ellas valientes mujeres mexicanas que desde distintas trincheras y de distintas formas lucharon en la Revolución Mexicana. Las propagandistas. Mujeres que accedieron a la educación y las letras, muchas de ellas maestras, que con una perspectiva crítica sobre la situación del país, se involucraron en actividades opositoras a la dictadura de Porfirio Díaz, como periodistas y propagandistas, participando activamente en los clubes liberales. Al estallar la Revolución Mexicana, se integraron a la lucha trascendiendo sus actividades de propaganda. Algunas profundizaron en el pensamiento político revolucionario, como ideólogas y colaboradoras fundamentales en la elaboración de planes y proyectos para construir un país más justo y libre. Las combatientes. Mujeres de armas tomar, que optaron por empuñar el fusil en los campos de batalla, que enfrentaron dos luchas, una contra la dictadura porfirista y la otra para disputarle a los hombres su derecho a combatir. Obligadas en muchos casos a adoptar actitudes y vestimentas masculinas, desafiaron las normas de género de la época y llegaron, en algunos casos, a dirigir batallones de soldados. Todas ellas mujeres combatientes, anónimas y reconocidas, que decidieron ser protagonistas de la transformación de su país. Las soldaderas. Mujeres que desempeñaron un papel fundamental en el suministro y preparación de alimentos para las tropas, asegurando la supervivencia de los soldados y sus familias. Improvisaban cocinas en campamentos al aire libre, en casas abandonadas, haciendas, milpas,
junto a las vías y en los techos de los trenes. Su jornada comenzaba al amanecer, con la nixtamalización del maíz, y continuaba sin descanso, recorriendo largas distancias para conseguir leña y alimentos en los pueblos, campos o cerros. Ellas cargaban a pie o a lomo de mula los comales, molcajetes, cuchillos e ingredientes esenciales. Además de alimentar a las tropas, también cuidaban de sus hijos y familiares. Las enfermeras. Mujeres con estudios en enfermería, pero también mujeres que se formaron en el campo de batalla y que decidieron arriesgar sus vidas para intentar salvar otras, uniéndose a las diferentes brigadas sanitarias o fundando sus propias organizaciones de atención humanitaria. Lo mismo participaron en organizaciones de asistencia como la Cruz Blanca Neutral, la Cruz Blanca Constitucionalista y la Cruz Blanca Nacional, que en los contingentes de enfermeras que formaron las distintas facciones revolucionarias. La labor de todas ellas durante la Revolución Mexicana fue la base sobre la que después se construyó el servicio de sanidad a nivel nacional. Las Adelitas. Mujeres que jugaron muchos roles a la vez. Fueron enfermeras, soldaderas y combatientes. Tomaron las armas cuando fue necesario. Alimentaron a los soldados y familias. Curaron y atendieron a los heridos. Fueron sostén fundamental de la Revolución Mexicana. Las feministas. Mujeres activistas e intelectuales que, además de defender los ideales revolucionarios de justicia y libertad, se comprometieron de forma paralela con la lucha por los derechos de las mujeres. Colaboraron y editaron publicaciones en cuyas páginas defendieron los derechos políticos, educativos y sexuales de las mujeres. Crearon organizaciones y llevaron a cabo una activa participación en los congresos feministas de 1916 en Yucatán. Ellas impulsaron el movimiento sufragista en México, demandando que la Constitución que emanaba de la Revolución otorgara el derecho a las mujeres a votar y ser votadas. Más de 400 mujeres fueron reconocidas oficialmente a lo largo del siglo XX por su participación en la Revolución Mexicana, pero no fueron las únicas. Miles de mujeres anónimas fueron partícipes de una lucha por la conquista de justicia y libertad. Miles de mujeres que efectivamente lucharon desde distintas trincheras, con sus ideas, con sus acciones y también con tareas de cuidados muy importantes para impulsar la Revolución Mexicana. Digamos, hoy en día, ¿cómo podríamos imaginarnos todo este contexto de la Revolución Mexicana con esta vida nómada muy intensa, muy precaria también, de llegar y acampar, digamos, en lugares en donde no había nada, que requería también mucha solidaridad, mucha estrategia también en lo más cotidiano? ¿Cómo describirías esta vida cotidiana de la Revolución? Es un tema fundamental, es muy importante porque muchas veces cuando pensamos en la Revolución Mexicana nos remitimos a la parte política o los planes, ¿no? Por ejemplo, el plan de San Luis, el plan de Ayala, el plan de Guadalupe, o nos remitimos también a la parte militar, la lucha en las facciones, pero sin duda estamos hablando de que esta revolución trastocó la vida de las personas, trastocó la vida de las comunidades y cada una de ellas tuvo que empezar a atender, a cuidarse y atender a las necesidades que se estaban enfrentando. Sí, no deja de ser una década, ¿no? O sea, al final dices, bueno, pues si en la pandemia nos pasaron tantas cosas, 2 años en los que tuvimos que modificar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser solidarios, pues eso debe haber sido un cambio profundo, ¿no? Y acabas de mencionar algo muy importante. También perdemos de vista que durante la década en que se vivía nuestro proceso revolucionario, hubo una pandemia en nuestro país. En 1918 llega la influenza española también, entonces cobró vidas, además de la parte armada, además pues es la inestabilidad completa de un país en la alimentación, agregar también esta... Una pandemia. Una locura, exactamente, ¿no? Sí. Entonces era una necesidad de alimentación muy importante. Hay diversos testimonios, a mí me gusta mucho uno de Irene Copado y de Ignacia Peña, sobre todo Ignacia Peña nos refleja muy bien, porque ella dice, cuando llega el año del hambre, es una mujer que está en las tropas de Emiliano Zapata, en los campamentos, ella hace referencia, cuando llegue el año del hambre, disculpe usted a quien le está entrevistando lo que le voy a decir,
pero se nos acabó el maíz, se nos acabaron las semillas, se acabó la hierba y teníamos que comernos al burro, al perro, al caballo, porque además de todo, tenían que estarse trasladando constantemente estos campamentos. También refieren, por ejemplo, ellas que se dedicaban a la cuestión de la cocina, de la alimentación, no podían prender lumbre en cualquier momento. Claro, porque eso alertaba, ¿no? Aquí estamos, vengan a vernos. Exactamente, sí, claro. Completamente. Ella decía, no podíamos dar aviso a los carrancistas en dónde estábamos, así es que había ciertos momentos donde sí podías prender lumbre para poder hacer la alimentación, no. Así es que era también todo un trabajo. Y ellos cargaban también, entiendo, muchas veces con los utensilios de cocina, ¿no? Eran, digamos, esta cosa como de cocinas móviles en el sentido de voy cargando con los utensilios. Me hago responsable de conseguir los insumos en estas condiciones extraordinarias. Yo, mira, la verdad es que pienso en las tareas de cuidados que tenemos las mujeres hoy en día y digo, me parece extraordinario que en un contexto de esa naturaleza, de guerra, de movilidad, pudieran hacer esas tareas. Porque además de todo, enfrentaban un momento donde el medicamento iba a ser también, pues, en una cuestión muy precaria. Hay un caso también muy específico, la muerte de los niños y de las niñas. No se salva, por ejemplo, el caudillo Emiliano Zapata de la muerte de sus hijos cuando son menores de 5 años por las picaduras de alacrán, que también pensemos que en esta movilización que se daban de las tropas, sí, estaban expuestos pues a la intemperie. Completamente, y en terrenos muy... Y en ese sentido, digamos, las enfermeras, que eso es uno de los, digamos, como perfiles de la participación de las mujeres en la revolución, está poco reconocido, ¿no? Y fue muy importante, había una escuela de enfermería, muchas de ellas después se van a la revolución por razones humanitarias. ¿Qué decir de las enfermeras en la revolución? Todas las facciones tuvieron enfermeras, eran brigadas sanitarias, desde las que se fueron formando ya en las escuelas que se empezaron a habilitar de enfermería, como aquellas que iban haciendo cursos de primeros auxilios casi en ese mismo momento. Me gustaría destacar, por ejemplo, aquí a Elena Arismendi, ella enfermera, afiliada en su primer momento al maderismo, que da cuenta de que la Cruz Roja en ese momento solamente atendía a los heridos del Ejército Federal. Y entonces ella crea y funda la Cruz Blanca Neutral con el lema por la humanidad. Ella decía, independientemente de que seas federal o que seas revolucionario, la atención la debemos de brindar, y es por eso que empiezan a crearse la Cruz Blanca Neutral, porque ella decía, bueno, independientemente de la facción, pues hay que apoyar. Sí, un principio humanitario muy básico y en manos de las mujeres entrando a curar a los heridos sin importar de qué facción. Así es, se movilizaban a través de los trenes. Dentro de estos también estaban estas brigadas. Había grupos específicos, pero también en las ciudades empezaron a dar esta atención. Ahorita podría yo recuperar el caso de Zacatecas, con esta batalla de Zacatecas, que podríamos decir que fue la más sangrienta de todo el proceso revolucionario, donde lo que se habilitan son las escuelas. Las jovencitas que estaban en ese momento estudiando la educación normal, las que se estaban preparando para maestras, se habilita esta escuela como un hospital, que yo creo que también fue una acción constante el estar habilitando estos espacios. Los vagones también de trenes, ¿no? Se estaban habilitando para funcionar como hospitales. Para que se les dieran estos cursos de primeros auxilios, también como muy básicos, pero que son los que empezaron a dar atención y a contener pues todo lo que la gente estaba sufriendo y viviendo en atención de heridas. Y es que las estudiantes normalistas también en ese momento, específicamente en Zacatecas, pues tuvieron que aprender en el momento. Y hay una anécdota muy, muy interesante donde Villa le pide a una de estas maestras, Beatriz, que le dice, bueno, entréguenme a los que son federales, y ella defiende que dentro de esa escuela no va que todos son heridos, que ella no va a entregar absolutamente. La mamá de Nelly Campobello entiendo que también hizo acciones así de defender a los heridos. Pero si te parece, vamos a ir a un corte y regresando platicamos de las mujeres que combatieron y también una anécdota interesante sobre las norteamericanas que vinieron a tomarse fotografías a México. Vamos a un corte y regresamos. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos. Seguimos conversando sobre la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana, marcada por las tareas de cuidados, pero también de armas tomar. Las mujeres fueron combatientes.
Así es, no podríamos decirle soldadas porque ese era el pago que se les daba, pero soldaderas y de armas tomar, como bien lo mencionas, tenemos muchos casos, incluso con mando de tropa. Las mujeres llegaron a ser coronelas, sobre todo en el ejército de Emiliano Zapata sí se les daba este reconocimiento, como a Rosa Bobadilla, Rosa Padilla. Que Emiliano Zapata tenía una cosa de aprecio hacia las mujeres muy singular, ¿no? Yo creo que es uno de los caudillos que mejor recibió la participación de las mujeres en la revolución, ¿no? Y les daba el nombramiento, y les daba toda esa... sostenía a estas mujeres que tenían un mando de tropa. Y bueno, en el ejército zapatista vamos a tener muchos ejemplos. Algo muy importante de las mujeres que toman las armas es que se va a dar esto que la historiadora Gabriela Cano definió como el travestismo estratégico, que era esta manera de cuidarte o que sea una estrategia de resistencia, porque, bueno, tenías que cambiar de identidad. Pasabas de ser Ángela Jiménez a Ángel Jiménez, o de Petra Herrera a Pedro Herrera, con la finalidad de poderte, pues primero resguardar dentro de los campamentos, era una manera de seguridad, pero la otra era una forma de ascender dentro de las tropas. O sea, de todas maneras tenían que hacer como si fueran hombres, ¿no? Esta cosa de no poder tener plenamente tu identidad, bueno, por protección, pero también un poco como por respeto entre los demás, ¿no? Ya me imagino la sorpresa de cuando te tenías que soltar la trenza y resultaba... que se te diera el pelo, ¿no? Y resultaba que eras mujer cuando ya habías logrado tener como reconocimiento y confianza de tu tropa. Y bueno, de casos de mujeres que tomaron las armas también. Y otra anécdota que es interesante, que salió haciendo la cápsula, viendo unas fotografías que recibimos, que eran mujeres pues con las cananas. Y de pronto el equipo del INER nos dijeron, no, pero esas mujeres son norteamericanas que cruzaban a México a tomarse estas fotos de revolucionarias, ¿no? Una especie como de turismo político, de yo también quiero ser revolucionaria. Yo creo que los símbolos también son importantes. Y si te parece bien, pues adentrémonos un poco en la historia de las hermanas Cerdán, porque sí son, sobre todo Carmen, un ícono de la participación, bueno, no solo política, sino ahora sí que de armas tomar en la revolución. Un breve contexto de dónde estaban antes de la epopeya del 18 de noviembre. Así es, estaban organizando los clubes antirreeleccionistas, sobre todo la participación en el Club de Luz y Progreso. Se dedicaron a reclutar a las personas y a los grupos y otros clubes antirreeleccionistas que iban a secundar esta no reelección, y además de todo la campaña de Francisco I. Madero. Así es que digamos que Carmen Cerdán, la familia Cerdán, era un engrane, ¿no? Que movilizaba, que comunicaba y que además era como un nodo de comunicación y de clubes. Importante, ¿no? Además entiendo que Carmen viajó poco antes, en octubre, a San Antonio a recibir, digamos, instrucciones de qué hacer para el levantamiento, y luego fue con el hermano de Madero a Monterrey y le dio dinero, y creo que compraron 200 armas. O sea, estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Uno dice, ay, bueno, se salió a su balcón y tiró. No, estaban realmente organizando levantamiento armado. Así es, o sea, se estaba juntando aquí todo ese parque para el levantamiento, pero lo que necesitaba era apoyo. Así es que previamente se habían encargado de generar estas redes que iban a secundar el movimiento. ¿Te parece si vamos a ver la cápsula que nos cuenta este episodio, digamos, en la casa de los Cerdán, el 18 de noviembre? Vamos a verlo. La mañana del 18 de noviembre de 1910, una intensa balacera sacudió a la ciudad de Puebla. En la calle de Santa Clara se descargaron más de 3,000 cartuchos durante 4 horas. La conspiración que organizaban las hermanas y hermanos Cerdán, respondiendo al llamado de Madero para levantarse en armas el 20 de noviembre, fue descubierta y la policía intentó catear la casa donde se encontraban. La familia Cerdán comenzó a disparar desde la azotea y lanzar bombas de dinamita. Carmen Cerdán, que había participado en el traslado de armas, en la elaboración de bombas caseras y la distribución de propaganda, resistió junto con sus hermanos disparando un fusil desde el balcón y gritando: Mexicanos, no vivan de rodillas. La libertad vale más que la vida. ¡Viva la no reelección! Finalmente la casa fue tomada. Máximo Cerdán murió durante el combate y Aquiles fue ultimado al día siguiente.
Carmen fue herida de bala y arrestada junto con su madre María del Carmen Alatriste y su cuñada Filomena del Valle, esposa de Aquiles, y quien en ese momento estaba embarazada de 6 meses. Natalia Cerdán, quien alcanzó a salir de la casa antes del enfrentamiento, tuvo que hacerse cargo de los 7 niños de la familia, 5 de su matrimonio y 2 de su hermano Aquiles y Filomena. Fueron días de pesadilla para ella. Sus parientes detenidas y sus hermanos asesinados. La casa deshecha e inhabitable, sin nada que vender, sin nadie que la ayudara. El problema de la inhumación de Aquiles y Máximo lo resolvió con la ayuda de Miguel Rosales, que recogió los cadáveres y buscó fosas para enterrarlos. Natalia movió cielo, mar y tierra para que Carmen, Filomena y su madre fueran trasladadas de la cárcel al Hospital General del Estado, donde permanecieron hasta ser liberadas poco antes de la renuncia de Porfirio Díaz. Al ser liberadas, Carmen Cerdán retomó sus actividades subversivas y en 1911 se formó en Puebla el Club Carmen Cerdán, el cual se encargó de difundir propaganda maderista. Ese mismo año, luego del golpe de Victoriano Huerta, Carmen formó parte de la Junta Revolucionaria en Puebla y Tlaxcala. En 1914 se incorporó a las filas constitucionalistas como enfermera en los hospitales militares. En las décadas siguientes, su participación política se enfocó en el apoyo a las mujeres veteranas de la Revolución. La subversión, cruzada por las tareas de cuidados, atravesó la participación de las mujeres de la familia Cerdán y de muchas otras mujeres en la historia. Aguerridas mujeres, las hermanas Cerdán, que no solo tomaron las armas para luchar por un país más democrático, sino que también estuvieron al pie del cañón en las tareas de cuidados durante ese periodo tan complejo. Yo creo que una de mis partes favoritas de esta cápsula fue enunciar a Natalia. Si bien Carmen, yo creo que es uno de los referentes revolucionarios en los que tenemos más en nuestra memoria colectiva como mexicanas y mexicanos más presente, creo que era muy importante enunciar a Natalia, porque Natalia era la dueña de la casa, era la que sostenía también muy importante la economía de la familia y además de todo se queda a cargo de los niños. Toda la familia, de todos los niños, porque además tiene a la mamá, a la cuñada, a la hermana. Presas, tienen que hacer todas las gestiones para liberarlas, para ver que estén en buenas condiciones. Entiendo que Carmen sí sufrió una herida, estuvo como mal, como estar al pendiente de eso. Y es una cosa que también está oculta. Yo creo que, o sea, pienso también en, no sé, en el 68. Todas las madres, todas las hermanas que estuvieron haciendo tareas de cuidados, con todo lo que hubo de represión con los jóvenes. Yo creo que es muy importante enunciar a estas mujeres que sostienen también la lucha con sus cuidados. Así es, yo creo que algo que debo celebrar de esta cápsula pues fue el poner también sobre la mesa, sí, a Carmen, que es un gran reconocimiento, pero bueno, también a Carmen, mamá, Carmen Alatriste, Filomena, que en ese momento, como bien escuchamos, se encontraba embarazada, que después nace una niña, la que van a colocar, van a nombrar como Sara, pues también hablándonos de esta relación tan cercana que tenían con Sara Pérez y con Francisco I. Madero, y bueno, todo el reconocimiento para las hermanas Cerdán que se da desde el propio maderismo. Noemí, qué gusto seguir tejiendo juntas estas historias de mujeres. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Mujeres Haciendo Historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Noemí. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a toda la audiencia. Seguimos muy pronto.